Buenas tardes, soy Max Trujillo, profesor del aula Ronald Coas. En esta clase vamos a hablar acerca del equilibrio del mercado. El equilibrio en el mercado, en un mercado de competencia perfecta, se establece cuando los oferentes y los demandantes se ponen en contacto para hacer una transacción económica. ¿Cuál es la metodología para calcular el equilibrio? Existen tres métodos. El primer método es el método tabular. El equilibrio se establece cuando las cantidades de la oferta y la demanda coinciden. Por ejemplo, en esta tabla de oferta y demanda, en la columna de la demanda, el precio 7, la cantidad 7 es igual a la cantidad ofertada de 7 en la columna de la oferta. Por lo tanto, el precio de equilibrio es 3.5, ya que la demanda y la oferta son iguales. El segundo método para calcular el equilibrio es el método gráfico. El precio y la cantidad de equilibrio se establece en el instante en el que las curvas de oferta y demanda se intersectan. La curva de la demanda y la curva de la oferta se intersectan cuando el precio es 3.5 y la cantidad transada es 7. El tercer método es el método de las ecuaciones. El precio y la cantidad de equilibrio se obtiene resolviendo la igualdad O igual a D. La ecuación de la demanda es 14 menos 2P y la ecuación de la oferta es 2P. Si no puede calcular estas ecuaciones en el tiempo requerido, es necesario repasar las clases anteriores. En el equilibrio, la oferta debe ser igual a la demanda. Si reemplazamos O por 2P y D por 14 menos 2P, y transferimos menos 2P al otro miembro, tendremos 2P más 2P igual a 14. Sumando 2P más 2P tenemos 4P igual a 14. Despejando P, es decir, dividiendo 14 entre 4, tenemos el precio igual a 3.5. Para calcular la cantidad transada, se puede reemplazar en la ecuación de la demanda el precio. Y así tenemos que la demanda es igual a 14 menos 2 por 3.5. Resolviendo, la demanda será igual a 7. Podemos hacer lo mismo en el caso de la oferta. Reemplazamos P por 3.5 y tenemos la cifra 7. Es decir, la cantidad transada es igual a 7. Y el precio es 3.5. ¿Por qué el precio es 3.5? Supongamos que en el mercado se inicia la transacción con un precio alto. Si el precio es alto, los consumidores no están dispuestos a consumir. Los oferentes están muy interesados en ofertar porque con eso aseguran una tasa de ganancia muy alta. Este precio alto provocará que los almacenes se estoqueen las mercancías. Y el stock en este caso es igual a 14. El stock se calcula restando la oferta de la demanda. 14 menos 0 es 14. Los oferentes saben
que la estrategia que puede dar resultado para que los consumidores estén interesados en comprar es la reducción de precios. Por ejemplo, si el precio pasa de 7 a 6, el stock se reduce a 10. La reducción del precio hará que algunos consumidores estén interesados en comprar, pero algunos oferentes, por sus costos, no estarán dispuestos a ofertar, por lo cual se retiran del mercado. Si el precio se sigue reduciendo, entonces la demanda aumenta a 4 y la oferta pasa a 10. Y el stock se reduce hasta 6. Si el precio se reduce a 4, el stock se reduce a 2. Seguirán llegando más consumidores al mercado y se irán del mercado algunos oferentes, porque el precio no financia sus costos. Cuando el precio llega a 3.5, la demanda es 7 y la oferta se iguala a esa demanda. Y la diferencia se vuelve 0. Por lo cual ya no hay ningún interés de pujar por un nuevo precio. Por lo cual este será el precio de equilibrio. Se puede utilizar el mismo razonamiento si los precios de inicio en el proceso de establecimiento del precio son muy bajos. Por ejemplo, si el precio es muy bajo, la demanda será muy alta y la oferta será baja y se establecerá la demanda insatisfecha equivalente a 10. La demanda insatisfecha se calcula restando la demanda de la oferta. 12 menos 2 es 10. A este precio bajo llegan muchos consumidores, pero pocos oferentes. Cuando el precio se incrementa, ya que es la única manera de reducir la demanda insatisfecha, entonces la cantidad ofertada crece, aunque algunos consumidores se retiran del mercado porque no pueden financiar estos precios tan altos. Cuando el precio llega a 3, la oferta sigue incrementándose y la demanda pasa a 8. La diferencia entre la demanda y la oferta es 2. Es decir, la demanda insatisfecha es igual a 2. Cuando el precio se establece en 3.5, la demanda y la oferta se igualan, la diferencia es 0 y por lo tanto ya no hay ningún interés de seguir presionando por una variación en el precio. Por lo cual, en el tiempo de mercado, el precio de transacción es de 3.5 y la cantidad transada es de 7. Existen dos tipos de equilibrio en el mercado: el equilibrio estable y el equilibrio inestable. El equilibrio estable significa que las perturbaciones son anulados por la reacción que tienen las determinantes del mercado, regresando al estado original de equilibrio. Por ejemplo, en este mercado,
Si el precio por algún motivo se incrementa, entonces actuarán las fuerzas del mercado. Vimos que cuando el precio sube, si la oferta es mayor que la demanda, entonces se produce el estoqueamiento de mercancías. Y la estrategia para reducir el stock es la reducción del precio. Si el precio se reduce, entonces se activarán las fuerzas del mercado para anular esta reducción y regresar a su punto original. Cuando el precio se reduce, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Es decir, se crea la demanda insatisfecha. Y hemos visto que la estrategia del mercado para reducir la demanda insatisfecha es el incremento en el precio. El equilibrio inestable significa que las perturbaciones son reforzados por la reacción que tienen las determinantes del mercado, alejándose del estado original de equilibrio. Por ejemplo, en este mercado, si la perturbación fuera el incremento en el precio, entonces, si sube el precio, la demanda será mayor que la oferta. Es decir, se producirá la demanda insatisfecha, lo que generará que el mercado reaccione incrementando nuevamente el precio. Es decir, la alteración original se reforzará con un incremento de precios. Si el precio se reduce en este mercado, sabemos que las fuerzas del mercado reforzarán la disminución del precio. Si el precio se reduce, la cantidad ofertada será mayor que la cantidad demandada, es decir, se producirá el estoqueamiento, lo que generará que los precios tengan que reducirse. Este tipo de mercado se encuentra fundamentalmente en épocas de inflación. Les voy a dejar estas dinámicas para que ustedes puedan resolverlo y enviarlo por correo. Con la información de la tabla adjunta, calcular con el método gráfico de ecuaciones y tabular el punto de equilibrio. Probar qué tipo de equilibrio tienen los siguientes mercados. Bueno, muchas gracias. Los espero en las próximas clases.